Hola a todos, bienvenidos a Te Toca a Ti. Vamos a explicar cómo se juega a ese Rey del Pantano, un juego de la nueva editorial creada recientemente, Mystic Cat Game. Es un juego de 2 a 8 jugadores, con una duración de entre unos 20 y unos 35 minutos y para más de 12 años. Bueno, este juego consiste en una carrera de animales del pantano y tenemos que llegar de un punto a otro mediante colocación de losetas, en las cuales tenemos diferentes tipos de ellas. Bueno, los animales disponibles serían, cada uno tiene una serie de habilidades especiales. Tenemos, por un lado, la salamandra, con sus figuras correspondientes en cada uno de ellos. La salamandra, su habilidad es venenoso, no puede ser herida por garza o siluro y tampoco le detectan otros cocodrilos. Bueno, la garza o el siluro sería un tipo de losetas que tenemos a la hora de la colocación en el tablero. La garza sería este de aquí y el siluro sería este de aquí. Ambas losetas lo que nos hacen sería no poder pasar sobre ellas. O sea, serían como losetas bloqueadas, entonces no permitirían el paso sobre ellas. Estos dos, tanto la garza como el siluro, no pueden detectar a la salamandra y tampoco le afectan los cocodrilos, que sería otro tipo de loseta que podríamos poner. El cocodrilo sería esta de aquí y puede ser jugado o bien sobre un tronco o bien sobre el terreno. Bueno, ese sería uno de los tipos de personaje. Otro personaje que tendríamos disponible sería la rana arbórea. La rana arbórea, igualmente con su ficha correspondiente, la habilidad que tiene es que si se encuentra en una casilla con árbol, puede saltar a otro árbol que esté a 5 casillas o menos. Puede mover una casilla de árbol, aunque el árbol sea una carta de agua. Bueno, hay que decir que cada personaje tiene un tipo de losetas en las que puede moverse. Por ejemplo, la salamandra puede moverse en losetas de tierra y losetas mixtas. Las losetas de tierra serían todas aquellas que estén compuestas únicamente por tierra, como esta de aquí. A ver si vemos otra. Después hay que decir que hay losetas también que, aunque sean de agua y tienen sobre ellas algún tipo de nenúfar o tronco, hay personajes que pueden pasar sobre ellas. Voy a ver si encontramos otra pura de tierra, como esta de aquí. Bueno, y terrenos mixtos serían todos aquellos que tienen tierra y agua, como este, como... Vamos a ver si encontramos otro, que lo veáis, como este de aquí. Esos serían terrenos mixtos. Luego tenemos terrenos puros de agua. Bueno, ese sería el de los nenúfares que os decíamos, que aunque son terreno de agua, tienen los nenúfares que pueden permitir el paso a corredores de tierra. Terrenos propios de agua. Bien, otro de los personajes que podemos tener, como hemos dicho, el juego es de 2 a 8 jugadores, con lo cual tenemos 8 personajes donde elegir. Tenemos al sapo. El sapo, durante los primeros 4 turnos, serás un renacuajo. Solo podrás pasar por agua y mixto. Después puedes andar libremente por cualquier tipo de terreno. Quiere decir, con su ficha correspondiente igualmente, que el sapo, nosotros en las partidas que hemos jugado, es un personaje que avanza bastante. También tenemos al ajolote. El ajolote puede acumular vidas de terreno añadiéndolas a sus heridas iniciales. Puede generar 2 vidas por partida. En uno o varios turnos, estos no se suman a las habilidades. Su agua es agua y mixto. Su movimiento, igualmente, con su ficha. Bien, el tema de las vidas, cada personaje tiene una serie de heridas. La mayoría tienen 3, excepto la tortuga, que tiene 4 vidas.
Sí que es verdad que el ajolote puede regenerar hasta 2. La tortuga cuenta con 4 vidas y le ayudarán 3 insectos en lugar de 2. Bueno, los insectos es que cada personaje encima puede tener 2 insectos que tienen unas habilidades diferentes. Los insectos hay que cambiarlos. Primero tenemos que tener una oruga inicial y esa oruga cambiarla por un insecto. La tortuga, en vez de tener 2, como el resto de los personajes, igualmente tiene 3. Pero tiene un hándicap y es que otros jugadores se pueden subir encima de su caparazón y aprovechar su movimiento. Pero si la tortuga pasa por casillas que generan daño, también se le genera al jugador que está encima. Por ejemplo, este genera daño. Tenemos otro tipo de losetas que generarían daño igualmente, como esta de aquí, que nos provocaría 2 heridas. Entonces se le darían a la tortuga y al animal que esté por encima de ella. También tenemos el pez koi. El pez koi es un nadador más hábil, no le afectan los ataques o efectos de ningún otro pez o cocodrilo, como pasaría aquí. El siluro sigue siendo una carta bloqueada, es decir, que no puede pasar sobre ella. Bueno, pues el pez koi igualmente con su ficha. Tendría 2 insectos ayudantes y 3 vidas. Posteriormente tenemos el camaleón. El camaleón, su habilidad es poder lanzar la lengua 1 o 2 casillas a otro jugador, a 1 o 2 casillas de él. Siempre atraerá en su dirección. Esta habilidad, una vez usada, no se puede ser usada en el siguiente turno. Su movimiento es tierra y mixto. Y su ficha. Y el último animal que tenemos disponible sería la serpiente. Bueno, pues la serpiente, su habilidad es la más veloz de todas. Cuando mueve una casilla de agua, puede volver a mover gratuitamente. Si esta nueva casilla de agua podrá usar un movimiento de su habilidad. No tiene límite de movimientos. Bien, esos serían los personajes que tenemos para elegir. Como hemos dicho, las cartas de terreno tenemos que irlas colocando en función de, en función del terreno con el que estén. Por ejemplo, en este caso es un terreno mixto, pues si nos sale un terreno mixto a colocar, lo colocaríamos siempre siguiendo los dibujos de las losetas. Las losetas se pueden girar de tal forma que coincidan. Por ejemplo, así. En este caso tendríamos otro terreno mixto. Bueno, pues podríamos ir colocando los terrenos como vayan sucediéndose a lo largo de la partida. También tenemos una serie de distintos insectos, como hemos dicho, que vamos a explicar a continuación. Tenemos la oruga adulta, que la oruga adulta, la habilidad que tiene sería la de que no puede ser objetivo de otros ataques de jugadores. No puede ser una oruga inicial, como es este caso de aquí. Se juega como todas las orugas, pues no puede ser robada o eliminada por otro jugador. Bien. Tendríamos también el, eh, los insectos que nos proporcionan vida, que serían el bicho bola, que se ha hecho una bola y ha desaparecido porque lo tenía aquí, pero ya no está. A ver, el bicho bola es este de aquí. Este insecto nos protege de una herida producida por o bien cartas o bien por ataques. Sería este de aquí. Este nos proporcionaría vida al igual que la mariposa. La mariposa nos proporcionaría, vamos a sacarla también, nos daría 2 vidas extras. La mariposa, siempre que cambiemos nuestra oruga por una mariposa, tenemos que colocar encima de ella 2 vidas extras. En el caso de que nos eliminen la mariposa, las vidas que hay sobre ella quedarán eliminadas. Estos serían los insectos que nos proporcionarían vidas extras.
Después tenemos insectos de movimientos, como sería el caso de la libélula. La libélula intercambia la posición entre dos jugadores. Vamos a ver si la encuentro. Aquí. Pues si un jugador está en una casilla más adelantada y otra más atrasada, se puede cambiar el lugar entre uno de ellos. Tendríamos también la luciérnaga. La luciérnaga lo que nos hace es que avanza hasta 3 casillas en cualquier dirección. Hay que decir que los movimientos son siempre tanto ortogonales, arriba, abajo, izquierda, derecha, como en diagonal. Se puede mover en diagonal en el tablero. Por ejemplo, si tenemos una casilla tal que así, que no se pueda poner por el tipo de terreno, pero bueno, tal que así, podríamos mover en diagonal. Después, otro tipo de insecto de movimiento que tendríamos sería el escarabajo, que empujaría a otro jugador una o dos casillas en cualquier dirección del tablero. Tendríamos también el grillo, que el grillo puede decidir una partida, que lo que nos otorgaría serían 5 movimientos en cualquier dirección. Esos serían los tipos de insectos de movimiento que tendríamos. Insectos de ataque. Tenemos el mosquito, que proporcionaría 1 de daño a nuestro rival. La sanguijuela, que proporcionaría 1 de daño y nos sanaría 1 de daño. Tenemos también la escalopendra. Bien, la escalopendra, que lo que nos haría sería generar 2 heridas a otro jugador. Tendría básicamente casi el mismo efecto que el mosquito, pero la escalopendra en lugar de 1 haría 2 de daño. Está aquí. También tenemos la araña, que la colocamos en un terreno no ocupado por un jugador y el jugador que pase sobre ella caerá en su red. Sufrirá 2 heridas y la araña terminaría siendo descartada. Y por último tendríamos la mantis religiosa, que la mantis religiosa lo que haría sería eliminar un insecto enemigo o propio, exceptuando a la oruga mayor, que como hemos dicho, está aquí, no puede ser objeto de sus ataques. Entonces, yo esto se lo lanzo a un jugador y podría eliminar un insecto de su tablilla, o bien a nosotros mismos. ¿Por qué a nosotros mismos? Bien, porque hay un tipo de insectos especiales que no necesitan la colocación de una oruga para ser jugados, que sería la lombriz. La lombriz lo que nos haría sería, robaríamos una oruga de otro jugador y la oruga pasaría a ocupar el espacio de esta oruga de la tablilla. Con lo cual, si podemos tener hasta 2 insectos, ya uno sería la lombriz, que lo único que hace es ocuparnos espacio. Con lo cual podríamos jugar la mantis sobre nosotros mismos. Y otro insecto especial que tampoco necesita oruga sería la babosa. La babosa lo que hace es que no necesita oruga previa y rescata un insecto de la pila de descartes, de los que ya hayamos jugado. Bien, estos serían los tipos de insectos que podríamos jugar a lo largo de la partida. Luego tendríamos las cartas de animales. Cartas de animales tenemos al murciélago. El murciélago eliminaría 2 insectos de la zona de un jugador, excepto la oruga mayor. Tenemos al topo, que nos transportaría por un túnel subterráneo de un terreno de tierra a otro terreno de tierra. La víbora, que descartaría la mano de otro jugador y luego él robaría en el momento que fuera su turno. Luego ya tenemos sobre la mesa unos tipos de animales que se juegan durante la partida, como si fuera una carta de loseta. O igualmente, que sería la piraña, la cual podemos jugar sobre un terreno mixto de agua y generaría 2 heridas al que pase sobre él. Tendríamos el siluro,
que se jugaría sobre una casilla de agua o mixto y bloquea el paso. Y la garza, que se juega sobre una casilla de tierra o mixta, igualmente, y tampoco permitiría el paso. Bien, pues eso serían las cartas de animales y de animales que tendríamos. Bien, como ya hemos dicho, el turno es muy sencillo, la preparación. Repartiríamos a cada jugador una tarjeta de personaje junto con su personaje que colocaríamos en la casilla inicial, sus 3 o 4 tokens de vida en el caso de la tortuga, y a cada jugador le repartiríamos una oruga bebé que pondría encima de su carta, de su zona de juego, y se lo repartirían a cada jugador cuatro cartas que serían su mano inicial. Bien, las cartas estarían ocultas, pero vamos a ponerlas encima para explicar un poco los movimientos de juego. Como hemos dicho, se trata de llegar desde la salida hasta el final del pantano. Bien, la secuencia del turno es muy sencilla. Lo primero que tendríamos que hacer sería mover a nuestro personaje en el caso de que pudiéramos, dependiendo del tipo de terreno por el que puede moverse el mismo. Esta acción la podemos realizar o no. Después utilizaríamos la habilidad de nuestro personaje. Por ejemplo, el sapo durante los primeros 4 turnos. El renacuajo solo puede pasar de agua y mixto. Después puede andar libremente por cualquier terreno no bloqueado. La serpiente, Lama Pelón, cuando mueve una casilla de agua, puede volver a mover gratuitamente. Si ésta se mueve a una casilla de agua, podrá usar de nuevo su habilidad, sin límite de movimientos. Bien, esto es importante porque hay que ir viendo qué tipo de loseta colocamos para no beneficiar a nuestros contrincantes. Siguiente, utilizar la elección de las habilidades de los insectos de tu zona. Pues en el caso de que podamos utilizar la habilidad de un insecto, por ejemplo, si aquí tuviéramos una libélula que nos permitiría cambiar la posición con otro jugador, sería el momento de utilizarla. O por ejemplo, la mariposa. O por ejemplo, el mosquito. Todo eso se podría utilizar en ese momento. Después jugaríamos una carta de nuestra mano, ya sea de terreno, de insecto o de animal. Bien, las cartas de insecto, como hemos dicho, primero hay que tener una oruga en nuestra zona que se cambiaría sobre ella. Eso sería jugar una carta. Sí que ya hemos dicho que ni la babosa ni la lombriz necesitan oruga previa para ello. Podríamos utilizar la carta de insecto o bien la carta de terreno. Una vez hecho esto, ya descartamos las cartas que queramos de nuestra mano. Bueno, pues vamos a descartar, en este caso ninguna, y robamos hasta tener 4 cartas en mano. Bien, sería el turno del siguiente jugador. El siguiente jugador podría hacer lo mismo. Mover en el caso de que pudiera, utilizar su habilidad de personaje, utilizar la habilidad de los insectos o jugar una carta. Bien, en este caso vamos a jugar la carta de oruga, porque nos permite tener hasta 2 insectos. Robaríamos hasta completar nuestra mano y pasaría el turno al siguiente jugador. Siguiente jugador, ¿qué podría hacer? Podría hacer lo mismo, o bien jugar o bien descartar. Bueno, pues vamos a suponer que juegue una carta de oruga bebé. Bajaría una carta. Igualmente, turno del siguiente jugador. ¿Siguiente jugador qué puede hacer? Pues como ya hemos comentado antes. En este caso vamos a jugar una carta de terreno. Las cartas siempre tienen que coincidir el lado que pongamos con el que ya está en juego. En este caso ponemos un terreno mixto y volvemos a completar nuestra mano. Turno del siguiente jugador. Como ya puede avanzar, es una rana, este sería el tercer turno. Se puede avanzar por agua y mixto. Bien, como es un terreno mixto, vamos a avanzar. Podríamos utilizar la habilidad de un personaje o jugar uno de ellos. Bien, pues vamos a jugar la mariposa, que nos aportaba 2 vidas extras que colocaremos encima de ella.
Descartamos, vamos a descartar estas dos cartas y robaríamos hasta completar nuestra mano de 4. 3 y 4. Turno del siguiente jugador. Bien, podríamos poner una carta de tierra aquí, puesto que los terrenos mixtos pueden lindar con cualquier tipo de terreno. Bien, antes de esto, lo que haríamos sería mover, porque nuestro personaje puede mover. En una casilla puede haber varios tipos de personajes. En caso de que no cupiera, pues los podemos poner de lado. Ponemos un terreno de tierra aquí y completaríamos nuestra mano. Turno del siguiente jugador. Pues igualmente podría avanzar. Terreno de tierra, cuarto turno. Bien, como es el cuarto turno, no podría avanzar sobre él todavía, puesto que sigue siendo un renacuajo. A partir del quinto y así. No podríamos jugar habilidad de insectos, sí podríamos jugar, podríamos cambiar el turno para el siguiente jugador, pero no nos interesa. Insectos no podríamos jugar, puesto que ya tenemos el límite en la mano, y esta carta de agua ahora mismo no podemos. Bueno, la podríamos poner aquí. ¿Por qué la podemos poner aquí? Porque al ser un terreno mixto, se puede poner al lado cualquier tipo de terreno. Descartamos las que no nos interesan, vamos a descartar estas, puesto que tenemos nuestra mano llena, y turno del siguiente jugador. Bien, ¿qué haría la serpiente? La serpiente se puede pasar por agua y mixto, con lo cual aquí no podría pasar. Bueno, pues, ¿qué va a hacer la serpiente? Pues va a poner este terreno aquí. ¿Por qué? Tierra con tierra sí puede. Descartaríamos esta carta que no nos va a interesar. 3 y 4 y turno del siguiente jugador. Bien, turno 5. La rana ya se puede andar sobre tierra. Avanzaría. Pum. Jugaría sus habilidades. En este caso vamos a jugar este tipo de terreno. Lo vamos a poner aquí. Descartamos esta y 3 y 4. Turno del siguiente jugador. La serpiente se puede mover por agua y por mixto. Bien, vamos a mover aquí. Y así se irían sucediendo los turnos hasta que un jugador consiga llegar avanzando, tanto movimientos ya hemos dicho, arriba, abajo, izquierda, derecha o diagonal, a la casilla del rey del pantano, que estaría a 10 casillas de la casilla inicial. Ese sería cómo se juega a este Rey del Pantano. Estaros atentos pronto a la campaña en Berkami. Es un juego muy divertido, muy rápido, de colocación de losetas, importante. Hasta 8 jugadores, que no todos juegos rápidos de colocación de losetas lo permiten. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este Rey del Pantano. Hasta la próxima.